El día que le dijeron que no heredaría nada, el aire dentro de la casa parecía más pesado que el calor de la tarde. La finca siempre había sido el centro de todo, no solo por la tierra ni por las cosechas, sino por lo que representaba: historia, orgullo, apellido. Su padre la había construido desde cero cuando nadie creía que esas tierras secas podían producir algo más que polvo. Y ahora todos estaban reunidos en la sala principal esperando que el abogado terminara de leer el testamento. Ella no estaba nerviosa, tampoco confiada, solo atenta. Durante años fue quien acompañó a su padre en cada decisión importante, quien aprendió los ciclos del suelo, quien escuchó sus planes cuando el resto de la familia prefería hablar de ventas rápidas y modernización sin raíz. Siempre pensó que eso significaba algo. No por ambición, sino por continuidad. El abogado aclaró la garganta y comenzó a leer con tono neutro. Las primeras líneas fueron formales, casi burocráticas. Luego vinieron los nombres. Parcelas asignadas, maquinaria distribuida, cuentas bancarias divididas en porcentajes precisos. Cada hermano recibió algo. Incluso el primo que apenas aparecía en reuniones familiares tenía una parte menor asegurada. Cuando pronunció su nombre, todos levantaron la mirada. Ella también. El abogado hizo una pausa mínima antes de continuar. A mi hija mayor no le será asignada participación directa en la propiedad principal ni en la administración de la finca. El silencio fue inmediato. No hubo susurros. No hubo exclamaciones. Solo un vacío incómodo que llenó la sala completa. Ella no entendió al principio. Pensó que faltaba una línea, una aclaración, una segunda cláusula. Pero el abogado siguió leyendo otros puntos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sus hermanos evitaron mirarla directamente. Uno de ellos acomodó el cuello de la camisa con gesto tenso. Otro cruzó los brazos con una mezcla de sorpresa y alivio. Al terminar la lectura, el abogado cerró el documento con calma profesional y preguntó si había dudas. Ella habló primero. Eso es todo. Su voz no tembló. No era orgullo. Era incredulidad controlada. El abogado revisó nuevamente las hojas. Hay una cláusula adicional que se activará en caso de que ciertas condiciones se cumplan dentro de un plazo determinado. Los hermanos intercambiaron miradas rápidas. ¿Qué condiciones?, preguntó uno de ellos. El abogado negó con la cabeza. No estoy autorizado a revelar el contenido completo hasta que se active formalmente. La frase quedó flotando como una pieza fuera de lugar. Ella sintió algo extraño. No exactamente traición. Tampoco abandono. Su padre no era hombre de decisiones impulsivas. Si había hecho eso, había una razón. Pero el impacto social fue inmediato. Uno de sus hermanos sonrió con falsa cortesía. Bueno, supongo que papá sabía lo que hacía. La frase llevaba algo más que resignación. Llevaba triunfo. Ella lo miró unos segundos sin responder. Si el testamento terminaba allí, su exclusión era pública, oficial, irreversible. Después de años trabajando al lado de su padre, quedaba fuera de la propiedad principal. Pensaron que ese sería el momento en que se quebraría. Pero algo no encajaba. Recordó una conversación meses antes de la enfermedad final. Estaban caminando por el límite norte de la finca, donde la tierra era más difícil de trabajar. Él se detuvo y le dijo algo que en ese momento pareció simple. La herencia no siempre es lo que la gente cree que es. Ella le preguntó qué quería decir. Él sonrió apenas. Algunos reciben tierra. Otros reciben responsabilidad. En ese instante no entendió el peso real de la frase. Ahora sí. Sus hermanos comenzaron a hablar de reorganización inmediata. De cambios en la administración. De posibles ventas parciales para optimizar recursos. La excluyeron de la conversación sin decirlo explícitamente. Simplemente asumieron que ya no tenía voz. Ella se levantó despacio. ¿Cuándo se activan esas condiciones?, preguntó mirando al abogado. Dentro de 90 días, si se cumplen ciertos requisitos establecidos por su padre. 90 días. 3 meses. La cifra no era casual.
Su padre siempre pensaba en ciclos de cosecha. No discutió. No protestó. No pidió explicaciones adicionales frente a todos. Tomó su bolso y salió de la casa principal sin dramatizar. Detrás de ella, la conversación continuó como si su presencia ya no fuera relevante. Pero mientras caminaba hacia el establo antiguo, comprendió algo que nadie más en esa sala estaba considerando. Si su padre realmente lo hubiera querido dejar fuera, no habría añadido una cláusula condicionada. 90 días no eran exclusión. Eran prueba. La pregunta era, ¿prueba de qué? Esa tarde recorrió la finca con otra mirada. Observó zonas que sus hermanos consideraban poco rentables. Terrenos que siempre discutían vender porque no producían suficiente. Recordó que su padre nunca permitió que los tocaran. No era sentimental con la tierra. Era estratégico. Pensaron que la habían sacado del testamento. Pero tal vez no entendían el testamento completo. Si crees que su padre realmente la dejó fuera por desconfianza, espera ver lo que descubrirá en los próximos días. Porque la verdadera herencia no estaba en las hojas que el abogado leyó en voz alta. Estaba en algo que nadie más sabía buscar. Y lo que encuentre puede cambiarlo todo. Esa noche no regresó a la casa principal. No tenía sentido sentarse en una mesa donde ya habían empezado a redistribuir decisiones sin incluirla. Caminó hacia el antiguo granero que su padre había usado durante años como espacio privado de trabajo. Nadie más entraba allí sin permiso. No porque estuviera prohibido, sino porque no les interesaba. Para sus hermanos era solo un lugar lleno de herramientas viejas y papeles acumulados. Para ella, era otra cosa. Encendió la luz tenue que colgaba del techo y dejó que el olor a madera envejecida la envolviera. Su padre pasaba horas allí, revisando cuentas, dibujando mapas de rotación de cultivos, haciendo anotaciones que nunca compartía en las reuniones familiares. Siempre decía que algunas decisiones necesitaban silencio antes de hacerse públicas. Se sentó en la vieja mesa de trabajo y dejó que el recuerdo de la conversación en el límite norte volviera con más claridad. La herencia no siempre es lo que la gente cree que es. En ese momento pensó que hablaba en términos filosóficos. Ahora comenzaba a sospechar que era literal. Abrió uno de los cajones laterales donde sabía que guardaba documentos importantes. Facturas antiguas, contratos con proveedores, registros de cosechas. Nada parecía fuera de lo normal. Pero su padre no era hombre de gestos teatrales. Si había preparado algo, estaría escondido a la vista, camuflado entre lo ordinario. Revisó carpeta por carpeta con paciencia. No buscaba un sobresecreto ni una carta dramática. Buscaba patrones. Su padre era sistemático. Siempre dejaba pistas en la estructura, no en el espectáculo. En la tercera carpeta encontró algo que le llamó la atención, un conjunto de mapas topográficos del terreno que no coincidían con los límites actuales registrados en la propiedad principal. Eran más amplios. Incluían una zona que oficialmente pertenecía a la finca vecina, una parcela que siempre estuvo en disputa legal pero que nunca se resolvió públicamente. Recordó que, años atrás, su padre dejó de hablar del tema de repente. Como si hubiera abandonado la pelea. Pero su padre nunca abandonaba sin razón. Siguió revisando y encontró un contrato preliminar firmado con el antiguo dueño de esa parcela. No era una compra finalizada. Era una opción de adquisición condicionada a ciertos resultados productivos dentro de un plazo determinado. 90 días. La cifra volvió a aparecer. El contrato indicaba que si la finca principal lograba demostrar viabilidad productiva sostenible en la zona norte, la más difícil de trabajar, la parcela adicional sería transferida automáticamente a nombre del heredero designado en una cláusula privada. No decía cuál heredero. No estaba anexado al testamento público. Pero estaba fechado 2 años antes de la enfermedad final de su padre. El pulso se le aceleró ligeramente. Si la cláusula privada estaba vinculada a esa condición productiva, entonces los 90 días no eran tiempo de exclusión. Eran tiempo de demostración. Sus hermanos estaban concentrados en repartir lo que ya estaba consolidado, la casa principal, la maquinaria, las cuentas. Pero ignoraban la zona que siempre consideraron improductiva.
Si lograba hacer viable esa parte en 3 meses, el contrato se activaría. Y si se activaba, la parcela en disputa pasaría legalmente a quien cumpliera la condición. No al heredero con mayor porcentaje. Al heredero que demostrara capacidad. Y su padre sabía algo que los demás no. Ella era la única que entendía esa zona. Durante años trabajaron juntos en técnicas de recuperación del suelo en terrenos difíciles. Ensayos pequeños, rotaciones distintas, experimentos discretos que nunca compartieron en reuniones familiares porque sus hermanos siempre los descartaban como pérdida de tiempo. Pensaron que la habían sacado del testamento, pero en realidad la habían dejado fuera de lo visible. La verdadera herencia estaba fuera del foco. Se levantó de la mesa y caminó hacia el límite norte esa misma noche, con una linterna en la mano. El terreno era más árido, menos uniforme. Era la parte que todos querían vender primero. Pero ella recordaba cada prueba que hicieron allí. Recordaba los resultados preliminares que su padre nunca presentó oficialmente porque decía que aún no estaban listos. Ahora entendía por qué. Si lo hubiera hecho público, sus hermanos habrían intentado tomar control inmediato. Su padre no dejó una herencia estática. Dejó un desafío. 90 días para demostrar que la zona norte podía producir más de lo que aparentaba. 90 días para activar un contrato oculto. 90 días para revelar quién realmente estaba preparado para liderar. Regresó al granero y revisó nuevamente los documentos. Encontró finalmente un sobre pequeño, sellado, con su nombre escrito a mano. No lo abrió de inmediato. Se quedó observándolo unos segundos. Su padre nunca hacía nada impulsivo. Si ese sobre existía, no era para consolarla. Era para confirmar lo que ya debía haber entendido. Lo abrió con cuidado. Dentro había una nota breve, escrita con la misma letra firme de siempre. No te dejé fuera. Te dejé sola frente a la única parte que realmente importa. Si logras ver lo que otros no ven, sabrás qué hacer. Ninguna explicación más. Ningún detalle adicional. Solo confianza. En ese instante dejó de sentir exclusión. Sintió responsabilidad. La verdadera herencia no era la casa ni las cuentas. Era la oportunidad de expandir la finca más allá de lo que todos creían posible. Si crees que sus hermanos entenderán lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde, te equivocas. Porque mientras ellos reorganizan lo visible, ella está a punto de activar algo que cambiará el tamaño completo del patrimonio familiar. Y el tiempo ya empezó a correr. A la mañana siguiente no hubo anuncio oficial. No fue a confrontar a sus hermanos ni a mostrar la nota que había encontrado. Si lo hacía, activarían defensa inmediata. Intentarían bloquear cualquier movimiento en la zona norte antes de entender realmente lo que estaba en juego. Su padre no dejó el desafío para que lo gritara. Lo dejó para que lo ejecutara. El primer paso fue revisar los registros productivos de los últimos 5 años. Sabía que la zona norte había tenido rendimientos irregulares, pero también recordaba picos anormales en ciertas temporadas cuando aplicaron métodos distintos de rotación y drenaje. No eran cifras espectaculares, pero eran prueba de potencial. El contrato preliminar no exigía milagros, exigía viabilidad demostrable. Mientras tanto, en la casa principal, sus hermanos ya estaban tomando decisiones apresuradas. Hablaron de vender una parte del ganado para liberar liquidez, consideraron alquilar maquinaria a terceros, incluso discutieron la posibilidad de hipotecar una fracción del terreno para invertir en un modelo intensivo que prometía resultados rápidos. Querían demostrar liderazgo inmediato. Querían marcar territorio. Pensaron que al dejarla fuera la habían debilitado. No se dieron cuenta de que al excluirla del reparto visible la dejaron libre para actuar sin interferencia directa. Esa misma tarde reunió a 2 trabajadores antiguos que habían sido leales a su padre más por respeto que por salario. No les reveló el contrato ni la cláusula privada. Solo les dijo que quería trabajar la zona norte durante los próximos 3 meses con un plan diferente. Les habló con claridad, no con drama. Ellos aceptaron sin cuestionar demasiado. Sabían que cuando trabajaba junto a su padre, los resultados solían ser sólidos. El terreno era duro, pero no imposible.
El problema siempre fue la impaciencia. Sus hermanos buscaban rendimiento inmediato en zonas fértiles. La zona norte exigía estrategia a mediano plazo, mejora progresiva del suelo, ajustes en drenaje y cultivos resistentes. Revisó nuevamente las notas antiguas de su padre. Encontró fórmulas de fertilización orgánica que casi nadie utilizaba porque requerían más tiempo de preparación. Esquemas de siembra escalonada que reducían riesgo climático. Incluso diagramas de microcanales para redirigir agua de lluvia que nunca implementaron por falta de consenso familiar. Su padre no carecía de visión. Carecía de aliados. Ahora ella tenía claridad y libertad. El día 10 del plazo comenzaron a trabajar el terreno. No fue un cambio visible desde lejos. No había maquinaria ruidosa ni movimientos espectaculares. Solo líneas rectas marcadas con precisión y un plan de rotación distinto al tradicional. Ajustaron profundidad de arado, incorporaron mezcla orgánica que su padre había probado en secreto, y establecieron ciclos de siembra escalonados en lugar de uniformes. Mientras tanto, sus hermanos comenzaron a notar que pasaba más tiempo fuera de la casa principal. Uno de ellos la confrontó brevemente. ¿Qué estás haciendo en la zona norte?, preguntó con tono ligeramente sospechoso. Trabajando, respondió sin añadir más. Él soltó una risa breve. Esa tierra no produce lo suficiente. ¿Papá ya lo intentó todo? Ella lo miró un segundo antes de responder. No intentó todo. No explicó más. Si revelaba el contrato antes de cumplir condiciones, arriesgaba que intentaran sabotear indirectamente el proceso. No dudaba de que, si sospechaban que había algo más en juego, intentarían intervenir legalmente. Los días avanzaban. El plazo de 90 días dejó de ser número abstracto y comenzó a sentirse como presión concreta. Cada lluvia inesperada podía alterar el drenaje. Cada error en la mezcla orgánica podía afectar rendimiento inicial. Cada semana contaba. Sin embargo, algo interesante empezó a ocurrir. Las primeras muestras de suelo mejorado mostraron niveles de retención de humedad superiores a los registros históricos. No era resultado final aún, pero era señal clara de que el método funcionaba. Ella no celebró. Calculó. Si lograba demostrar estabilidad productiva continua durante el periodo requerido, el contrato preliminar se activaría automáticamente. Y cuando eso ocurriera, la parcela en disputa pasaría a su nombre como heredera designada en la cláusula privada. Esa parcela duplicaría el tamaño efectivo de la finca. Y cambiaría por completo la estructura de poder dentro de la familia. Pensaron que la habían dejado fuera del testamento. No imaginaron que la verdadera herencia estaba fuera del reparto inicial. El día 35 recibió un mensaje del abogado pidiendo actualización sobre la condición pendiente. No entró en detalles por escrito. Solo confirmó que el plazo seguía vigente y que cualquier documentación productiva debía presentarse formalmente al cumplirse los 90 días. Eso significaba que el reloj no era simbólico. Era legal. Mientras tanto, en la casa principal comenzaron a surgir tensiones entre sus hermanos. Las decisiones apresuradas no daban resultados inmediatos. El modelo intensivo que adoptaron requería inversión mayor de la prevista. La liquidez que liberaron empezó a ajustarse más de lo esperado. Ella observaba desde la distancia sin intervenir. No por orgullo. Por enfoque. La zona norte comenzó a mostrar brotes más uniformes de lo habitual. No eran exuberantes todavía, pero eran consistentes. Y la consistencia era exactamente lo que el contrato exigía. Una tarde, mientras revisaba las líneas de cultivo, recordó otra frase de su padre que en su momento pareció simple. Lo más valioso no es lo que todos quieren. Es lo que todos descartan. Ahora entendía por completo. Si crees que sus hermanos descubrirán el contrato antes de que termine el plazo, espera ver lo que ocurre cuando el rendimiento empiece a superar las expectativas visibles. Porque cuando la zona norte deje de parecer inútil, ya será demasiado tarde para detener lo que está a punto de activarse. Y el día 90 se acerca más rápido de lo que imaginan. El día 42 algo cambió. No fue un anuncio. No fue una discusión. Fue una cifra. Uno de sus hermanos,
encargado de revisar los informes generales de producción, notó que el consumo de insumos en la zona norte había aumentado ligeramente en las últimas semanas. No era una cantidad alarmante, pero tampoco era habitual. La zona norte, históricamente, era la parte donde menos se invertía porque no valía la pena. ¿Por qué estás usando más fertilizante allí?, preguntó esa noche durante la cena. Ella no levantó la mirada de su plato. Porque ahora sí vale la pena. La respuesta no fue agresiva. Fue firme. El silencio que siguió no fue casual. Los demás comenzaron a observarla con más atención. Durante semanas asumieron que su presencia en la zona norte era una forma de distraerse después de quedar fuera del testamento. Algo emocional, no estratégico. Pero los números no eran emocionales. Eran medibles. Uno de ellos insistió. Esa tierra nunca fue rentable. Papá lo intentó muchas veces. Ella apoyó el tenedor con calma. Papá nunca la descartó. La frase quedó flotando en la mesa. No discutieron más esa noche, pero la sospecha quedó sembrada. Al día siguiente, uno de sus hermanos fue a inspeccionar discretamente la zona norte. Esperaba encontrar improvisación. Tal vez un intento torpe de mostrar orgullo. Lo que encontró fue algo distinto, líneas de cultivo precisas, drenajes mejorados, trabajadores siguiendo instrucciones específicas y registros detallados en una libreta que ella siempre llevaba consigo. No era capricho. Era método. Regresó a la casa principal con el ceño fruncido. «Está organizando algo», dijo. «¿Algo como qué?», respondió el menor. «No lo sé. Pero no es solo sembrar por sembrar». El plazo seguía corriendo. Día 48. Las primeras mediciones comparativas mostraban rendimiento superior al promedio histórico de la zona norte en ese mismo periodo. No era milagroso. Pero era suficiente para demostrar viabilidad técnica. Ella comenzó a preparar documentación formal, registros de inversión, análisis de suelo, fotografías fechadas, comparativas de rendimiento. Sabía que el abogado no aceptaría interpretaciones emocionales. Necesitaría datos. Mientras tanto, sus hermanos comenzaron a discutir en privado. No sabían del contrato, pero intuían que algo no estaba alineado con la versión simple del testamento. ¿Y si papá dejó algo más?, preguntó uno de ellos. El abogado habría dicho algo, respondió otro, aunque no sonaba convencido. La duda empezó a incomodarlos. El día 55 recibieron una oferta inesperada de un inversor externo interesado en comprar una parte de la finca, específicamente la zona norte. La propuesta llegó demasiado pronto, demasiado precisa. Era como si alguien supiera que algo estaba cambiando allí. Sus hermanos vieron la oferta como oportunidad para deshacerse de una carga y recuperar liquidez inmediata. Ella, en cambio, sintió confirmación. Si alguien externo ya detectaba potencial en esa tierra, entonces el trabajo estaba dando señales visibles. Durante la reunión familiar, uno de ellos anunció la oferta con entusiasmo. «Es buen momento para vender esa parte. Nunca fue rentable». Ella levantó la mirada. «No pueden venderla». «Claro que podemos», respondió el mayor. «Ahora somos los administradores». La palabra administradores le llamó la atención. No propietarios absolutos. ¿Administradores? ¿Están seguros de que tienen autoridad total sobre esa parcela?, preguntó con tono neutral. El silencio volvió a instalarse. Nadie tenía claridad completa sobre las condiciones del testamento más allá de lo que fue leído públicamente. La oferta quedó en pausa, no por acuerdo, sino por incertidumbre. El día 62 el rendimiento proyectado superó oficialmente el umbral mínimo que el contrato preliminar exigía para considerar viabilidad productiva sostenible. Ella lo sabía porque había calculado cada variable desde el inicio. Pero aún faltaban casi 30 días para cumplir el plazo formal. No podía revelar nada antes de tiempo. Cualquier movimiento precipitado podría complicar el proceso legal. La tensión dentro de la casa principal se volvió más evidente. Sus hermanos comenzaron a revisar documentos antiguos buscando algo que pudiera explicar su seguridad.
No encontraron nada. El contrato preliminar estaba archivado fuera del circuito habitual. Su padre lo había mantenido separado del archivo general. El día 70 la zona norte ya no parecía tierra descartada. Las líneas verdes eran visibles incluso desde lejos. Los trabajadores comentaban entre ellos que nunca habían visto esa parte tan uniforme. Uno de sus hermanos finalmente la confrontó directamente en el campo. ¿Qué estás buscando realmente? Ella sostuvo su mirada sin desviar. Estoy terminando lo que papá empezó. ¿Y qué empezó exactamente? Ella respiró despacio. Eso lo sabrás pronto. No dijo más. El día 85 preparó el informe final con todos los registros organizados. Fotografías con fechas verificables, análisis de suelos certificados por un técnico externo, comparativas de rendimiento histórico frente al actual. Todo estaba documentado con precisión. Pensaron que le habían sacado el testamento, pero no entendieron que el testamento tenía capas. El día 90 estaba a 5 amaneceres de distancia. Y cuando ese día llegara, la verdad no se discutiría en una mesa familiar. Se activaría legalmente. Si crees que sus hermanos están preparados para lo que está a punto de revelarse, espera ver sus rostros cuando descubran que la parte que querían vender es exactamente la que cambiará el equilibrio de poder para siempre. El día 90 amaneció más silencioso de lo normal. No porque el viento hubiera cambiado ni porque el cielo estuviera distinto. Era un silencio interno, casi eléctrico, que se instaló desde el primer minuto en que abrió los ojos. Sabía que no era un día común. No era el final del plazo solamente. Era el punto donde todo lo que hizo en silencio se volvería visible. No anunció nada en el desayuno. Sus hermanos discutían sobre la posible venta de maquinaria adicional para cubrir ciertos desajustes financieros provocados por sus propias decisiones apresuradas. El modelo intensivo que habían intentado implementar no estaba dando el retorno prometido. La presión comenzaba a sentirse. Ella escuchaba sin intervenir. Ya no era el momento de convencer. Era el momento de presentar. A media mañana llegó el abogado, tal como estaba estipulado en la cláusula condicional. No llegó por invitación de los hermanos. Llegó porque el plazo legal se había cumplido. Su presencia generó incomodidad inmediata. ¿Qué ocurre?, preguntó uno de ellos. El abogado abrió su carpeta con calma. Hoy se cumple el plazo establecido para verificar el cumplimiento de la condición productiva asociada a la parcela norte y su extensión colindante. El silencio fue absoluto. Uno de los hermanos frunció el ceño. ¿Qué condición? El abogado no respondió de inmediato. Miró hacia ella. Ella asintió levemente. Había llegado el momento. Colocó sobre la mesa el informe completo. Fotografías fechadas, análisis técnicos, registros comparativos firmados por peritos agrícolas externos. Cada página organizada con precisión. No había dramatismo en el gesto. Solo estructura. El abogado comenzó a revisar los documentos con atención meticulosa. No era un trámite simbólico. Era una validación formal. Los hermanos miraban las hojas como si intentaran entender un idioma desconocido. Esto demuestra viabilidad productiva sostenible en la zona norte durante el periodo estipulado, dijo finalmente el abogado. Según el contrato preliminar firmado hace 2 años, la activación de esta condición transfiere automáticamente la titularidad de la parcela colindante al heredero designado en la cláusula privada. Uno de los hermanos golpeó la mesa suavemente. ¿Qué heredero designado? El abogado abrió un documento adicional. El heredero designado es la hija mayor. El aire pareció detenerse. Nadie habló durante varios segundos. La parcela colindante no era pequeña. Era casi tan grande como la finca principal. Y, a diferencia de lo que todos pensaban, estaba estratégicamente ubicada para duplicar la capacidad productiva total. Pensaron que la habían sacado del testamento. No imaginaron que la verdadera herencia no estaba en lo que se leyó en voz alta. Estaba en lo que exigía capacidad. Uno de sus hermanos reaccionó primero. Esto es absurdo. Nunca se habló de ese contrato. El abogado mantuvo tono profesional. El contrato fue firmado legalmente y anexado como cláusula condicionada.
No era de dominio público hasta su activación. ¿Y por qué no se nos informó?, insistió el menor. Porque la condición requería cumplimiento individual, no colectivo. La frase cayó con peso. Individual. Su padre no quiso repartir esa oportunidad. Quiso probar quién estaba dispuesto a verla. Ella no sonrió. No levantó la voz. No recordó la lectura del testamento. Solo observó. La transferencia de titularidad se formalizó ese mismo día. La parcela en disputa, que durante años fue considerada improductiva y descartable, ahora estaba legalmente bajo su control. Y junto con ella, el equilibrio completo de poder dentro de la familia. Uno de los hermanos intentó argumentar que podían negociar administración conjunta. Otro habló de reorganizar porcentajes. Pero ya no era debate emocional. Era documento firmado. El abogado cerró la carpeta. El señor dejó instrucciones claras. Esta decisión no es interpretable. Cuando se retiró, el silencio en la casa principal fue más pesado que el día de la lectura del testamento. Ella se levantó con calma. Papá no me dejó fuera, dijo por primera vez en voz alta. Me dejó frente a la única parte que ustedes nunca quisieron trabajar. No había rencor en su voz. Había verdad. Uno de ellos intentó responder, pero no encontró palabras. Durante años vieron esa tierra como carga. Ella la vio como posibilidad. Pensaron que la habían dejado sin nada. Pero en realidad la dejaron sola frente a la oportunidad más grande. Y ella la tomó. Esa tarde caminó por la parcela ya oficialmente suya. No la recorrió como conquista. La recorrió como continuación de algo que empezó mucho antes de que la enfermedad final apareciera. Recordó la frase exacta de su padre. Lo más valioso no es lo que todos quieren. Es lo que todos descartan. Ahora entendía el testamento completo. No fue exclusión. Fue selección. Si crees que esto termina con una simple transferencia legal, espera ver lo que hará con una finca que ahora es el doble de grande y completamente independiente de las decisiones apresuradas de sus hermanos. Porque la verdadera transformación apenas comienza. La noticia se expandió por la finca más rápido que cualquier rumor anterior. No fue un escándalo público. Fue un murmullo interno que recorrió pasillos, establos y campos abiertos. La parcela norte, la misma que durante años fue llamada la tierra perdida, ahora tenía nueva titularidad. Y no era compartida. Sus hermanos intentaron mantener apariencia de normalidad durante los primeros días. Pero la dinámica había cambiado. Ya no discutían con la misma seguridad. Ya no tomaban decisiones sin mirar de reojo hacia el límite norte. Porque ahora esa línea ya no era frontera irrelevante. Era expansión. Ella no celebró públicamente. No organizó reuniones. No convocó trabajadores para anunciar liderazgo. Siguió trabajando con la misma disciplina que durante los 90 días. Solo que ahora no necesitaba ocultar registros ni preparar documentación en secreto. La diferencia no estaba en su actitud. Estaba en la posición legal. Uno de sus hermanos intentó iniciar una conversación estratégica. ¿Podríamos integrar ambas partes bajo una sola administración?, dijo, intentando sonar conciliador. Ella lo escuchó con atención, pero respondió con claridad. Podemos colaborar en proyectos específicos. Pero la parcela norte y la extensión colindante se gestionarán bajo mi criterio. No hubo tono desafiante. Hubo estructura. Por primera vez, ellos entendieron lo que su padre realmente hizo. No dividió para debilitar. Dividió para revelar capacidad. La finca principal comenzó a sentir presión indirecta. Las decisiones apresuradas que tomaron en su ausencia empezaban a mostrar fisuras. Inversiones mal calculadas, gastos inflados por asesorías externas que prometían crecimiento acelerado sin comprender la lógica del terreno. Mientras tanto, la zona norte crecía con estabilidad. No espectacular. Sólida. Eso era más peligroso. Un mes después de la transferencia, presentó un plan de expansión productiva que incluía la nueva parcela como núcleo de innovación agrícola. Rotación avanzada,
sistemas de captación de agua más eficientes, incorporación gradual de tecnología de monitoreo de suelo. No pidió permiso. Informó. El contraste se volvió evidente. Mientras la finca principal intentaba sostener decisiones reactivas, la parcela norte operaba con visión a mediano plazo. Algunos trabajadores comenzaron a solicitar traslado hacia su zona. No por conflicto, sino por organización. Allí había planificación clara, horarios definidos, metas medibles. Uno de sus hermanos se lo reclamó. «Estás dividiendo la finca». Ella lo miró con calma. «No la estoy dividiendo. Estoy haciendo crecer una parte que ustedes descartaron». La frase no era ataque. Era recordatorio. Pensaron que la habían sacado del testamento para debilitarla. Pero su padre entendió algo que ellos no. El liderazgo no se hereda. Se demuestra. Con el tiempo, la presión económica comenzó a equilibrarse de manera inesperada. La parcela norte, ahora ampliada, empezó a generar rendimiento suficiente para reinvertir sin depender de créditos externos. En cambio, la finca principal enfrentaba ajustes financieros por decisiones iniciales mal estructuradas. No era venganza. Era consecuencia. Una tarde, mientras revisaba nuevas líneas de cultivo, recibió una llamada del abogado. Su padre dejó una nota adicional que debía entregarse después de la activación de la cláusula. El corazón le dio un golpe seco. ¿Qué nota? Instrucciones finales sobre la integración futura de ambas partes. El mensaje no era simple. Su padre no solo preparó la transferencia. Preparó el siguiente paso. Esa noche se sentó sola en el granero donde todo comenzó y abrió el sobre que el abogado le entregó. La nota decía: «Si logras activar la cláusula, sabrás que estás lista para algo más grande. La finca no debe dividirse por orgullo, sino integrarse por capacidad. Cuando el momento sea correcto, ellos deberán entender que el liderazgo no se impone. Se construye». No era orden. Era desafío. La verdadera prueba no fue demostrar que podía trabajar la zona norte. La verdadera prueba sería decidir qué hacer con el poder ahora que lo tenía. Podía mantener ambas partes separadas. Podía dejar que la finca principal enfrentara sus errores. O podía proponer una integración bajo un nuevo modelo donde la eficiencia reemplazara la tradición rígida. Pensaron que la habían sacado del testamento. No imaginaron que su padre la estaba preparando para liderar todo. Y el momento de decidir si unir o no ambas partes estaba más cerca de lo que sus hermanos imaginaban. Si crees que ahora tomará el control absoluto por revancha, espera a ver cuál será su próxima decisión. Porque el verdadero liderazgo no se demuestra cuando ganas. Se demuestra cuando eliges qué hacer con esa victoria. Durante días no dijo nada sobre la nota final de su padre. No la mencionó en la casa principal ni la compartió con los trabajadores. La guardó en el mismo cajón del granero donde comenzó todo, como si necesitara que el silencio terminara de madurar la decisión. Tener la parcela norte ya no era el punto. El punto era lo que representaba. Sus hermanos empezaron a notar que la estabilidad financiera de su zona contrastaba con la presión que ellos estaban enfrentando. El modelo intensivo que implementaron estaba generando resultados irregulares y requería ajustes constantes. No era fracaso total, pero tampoco era sostenible sin refinamiento. Una tarde el mayor se acercó con tono menos rígido que semanas atrás. «Necesitamos hablar». Ella dejó la libreta sobre la mesa y lo miró. «Te escucho. La finca principal necesita reorganización. Estamos revisando números y no es tan simple como pensamos». No había arrogancia en su voz esta vez. Había desgaste. Ella no respondió de inmediato. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Tal vez podríamos coordinar estrategias. No fusionar propiedades, pero sí alinear producción». Era el primer reconocimiento indirecto de que su modelo funcionaba mejor. Pensaron que la habían dejado fuera porque no era necesaria. Ahora comenzaban a entender que sin ella estaban improvisando. Esa noche caminó por ambas zonas, cruzando la línea que ahora la separaba legalmente. No veía dos fincas distintas.
Veía una estructura incompleta. La nota de su padre resonaba con claridad. La finca no debe dividirse por orgullo, sino integrarse por capacidad. Su padre no quiso que ganara para aislarse. Quiso que estuviera lista para decidir. El problema no era si podía liderar. Era si quería hacerlo junto a quienes la subestimaron. El orgullo podía mantenerlas separadas indefinidamente. La ley estaba de su lado. Nadie podía obligarla a compartir control. Pero el liderazgo no se mide solo por lo que retienes. También por lo que construyes en conjunto. Día 120. El rendimiento acumulado de la parcela norte superaba las expectativas iniciales. Técnicamente, podía expandirse aún más sin necesidad de colaboración. Tenía ofertas externas interesadas en asociarse exclusivamente con su modelo. Podía dejar la finca principal a su propio destino. Y muchos habrían elegido eso. Pero no se trataba de revancha. Se trataba de legado. Convocó a una reunión familiar en el granero, el mismo lugar que sus hermanos siempre ignoraron. Cuando entraron, notaron inmediatamente que el espacio estaba organizado, con gráficos, proyecciones y planes de rotaciones puestos en la pared. Esto no es una discusión emocional, comenzó ella. Es una propuesta estructural. Explicó con claridad cómo la integración parcial de sistemas podría duplicar eficiencia sin perder autonomía legal. Propuso un modelo de gestión conjunta basado en métricas, no en jerarquías tradicionales. Cada decisión debería sustentarse en datos comparativos y revisión trimestral. No pidió disculpas. No reclamó reconocimiento. Ofreció estructura. Uno de sus hermanos cruzó los brazos. ¿Y quién lideraría eso? La pregunta era directa. Ella sostuvo su mirada. Quien demuestre resultados sostenibles. No quien tenga más antigüedad ni más voz. El silencio fue inevitable. Era exactamente lo que su padre intentó enseñar. Durante minutos nadie habló. Finalmente, el menor bajó la mirada. No supimos ver lo que papá estaba haciendo. No fue confesión dramática. Fue comprensión. Pensaron que le habían sacado el testamento para simplificar el reparto. Pero el testamento nunca fue reparto. Fue prueba. Y ella la pasó. La integración no se decidió esa noche. Pero algo cambió. Por primera vez no discutían quién tenía derecho. Discutían que era más eficiente. Esa diferencia es enorme. Al terminar la reunión, uno de ellos se quedó atrás. ¿Sabías desde el principio lo del contrato? Preguntó. Ella negó con la cabeza. Solo sabía que papá nunca hacía algo sin motivo. Esa frase cerró un ciclo que empezó el día de la lectura. Pensaron que la habían dejado fuera. Pero la dejaron sola frente a la única parte que requería visión real. Y ahora que tenía esa visión, el siguiente movimiento no era tomar el control por fuerza. Era transformar el modelo completo. Si crees que la integración será simple y armoniosa, espera ver la resistencia final cuando el orgullo choque con los números. Porque aceptar liderazgo no es tan fácil como reconocer un error. Y la prueba más difícil aún está por llegar. La resistencia no tardó en aparecer. Durante los días siguientes a la reunión en el granero, la aparente apertura al nuevo modelo comenzó a diluirse lentamente. No fue un rechazo frontal. Fue más sutil. Retrasos en entregar información, decisiones tomadas sin consultar los nuevos indicadores, pequeños intentos de mantener la antigua estructura intacta bajo el argumento de que siempre funcionó así. El orgullo no desaparece en una sola conversación. Ella lo sabía. Por eso no reaccionó impulsivamente. Se mantuvo firme en los números. Cada semana enviaba reportes comparativos entre la parcela norte y la finca principal. Productividad por hectárea, costos operativos reales, margen neto por ciclo, eficiencia de uso de agua. No acusaba, no señalaba. Mostraba datos. Los números comenzaron a hablar más fuerte que cualquier discusión. Uno de sus hermanos intentó desacreditar el método en una reunión informal con trabajadores. Es fácil cuando empiezas desde cero, pero mantenerlo es otra cosa. Ella escuchó el comentario sin intervenir de inmediato.
Esperó el cierre del ciclo productivo completo y presentó los resultados consolidados frente a todos. La estabilidad no solo se mantenía, crecía. La diferencia clave estaba en la planificación anticipada. Mientras la finca principal reaccionaba a problemas, la parcela norte los prevenía. Pensaron que la habían sacado del testamento porque no era la más fuerte. Pero el liderazgo real no es volumen. Es previsión. El conflicto escaló cuando llegó una nueva oferta externa, esta vez dirigida exclusivamente a la finca principal. Un inversionista quería comprar una participación significativa bajo condiciones rápidas, prometiendo inyección inmediata de capital a cambio de control parcial. El mayor parecía tentado. Podríamos resolver los problemas financieros de una vez, dijo. Ella respondió con calma. Y perder autonomía estructural en el proceso. La discusión se volvió más intensa. No todo puede esperar ciclos perfectos, insistió él. No todo lo inmediato es sostenible, replicó ella sin elevar el tono. Era el choque final entre mentalidades. Impulso versus estrategia. Orgullo versus visión. Esa noche, mientras revisaba balances, comprendió que la prueba no era convencerlos con palabras. Era permitir que las consecuencias hablen. El inversionista solicitó un análisis profundo antes de cerrar trato. Al revisar los indicadores comparativos, exigió ajustes estructurales similares a los que ella ya había propuesto semanas atrás. La ironía fue evidente. Lo que sus hermanos rechazaron por venir de ella, ahora era exigido por un tercero. La presión aumentó. Tal vez debimos escucharte antes, murmuró el menor en una conversación privada. No fue disculpa formal. Fue reconocimiento. Pero el mayor aún resistía. No podemos entregar liderazgo solo porque una parte tuvo buenos números 3 meses. Ella lo miró directamente. No son 3 meses. Son 3 meses después de años de aprendizaje silencioso. El silencio volvió a imponerse. La resistencia final no era técnica. Era emocional. Aceptar su modelo significaba admitir que la exclusión inicial fue un error estratégico. Y eso cuesta. Día 150. Los balances comparativos dejaron clara una verdad difícil de ignorar: la parcela norte no solo era viable. Era más eficiente que el núcleo tradicional. El inversionista retiró su oferta parcial y propuso algo distinto: asociación global bajo un solo liderazgo técnico. Ese liderazgo, según sus análisis, debía estar en manos de quien diseñó el modelo productivo más sólido. Ya no era discusión familiar. Era recomendación externa. Pensaron que la habían dejado fuera para simplificar la herencia. No imaginaron que el testamento fue diseñado para revelar quién estaba listo para liderar cuando la presión real apareciera. La resistencia del mayor comenzó a quebrarse no por derrota, sino por evidencia acumulada. Si hacemos esto, dijo finalmente, será bajo un sistema nuevo. Sin favoritismos. Ella sintió. Exactamente. No necesitaba imponer. Necesitaba consolidar. La integración completa aún no estaba firmada, pero la dirección ya era irreversible. El modelo que nació en la zona descartada ahora definía el futuro de toda la finca. Y la parte más fuerte aún no había llegado. Porque liderar en crecimiento es una cosa. Liderar cuando llega la crisis verdadera es otra muy distinta. Y esa crisis está más cerca de lo que todos creen. La crisis no avisó. Llegó con una tormenta que nadie anticipó con suficiente margen. No fue solo lluvia. Fue un frente climático completo que arrasó cultivos en varias fincas de la región en cuestión de horas. El viento dobló estructuras mal reforzadas, el agua saturó terrenos que no tenían drenaje preparado, y los cultivos intensivos, los mismos que la finca principal había priorizado por recomendación externa, comenzaron a mostrar señales de colapso en menos de 48 horas. El primer impacto fue silencioso. El segundo fue evidente. El modelo intensivo, diseñado para maximizar rendimiento rápido, no soportó la presión climática inesperada. El suelo compactado no absorbía adecuadamente. El sistema de drenaje tradicional no estaba preparado para ese volumen de agua. Las pérdidas comenzaron a acumularse.
En la parcela norte, la situación fue distinta. No porque la tormenta no golpeara, sino porque el diseño era diferente. Los microcanales de drenaje que ya implementó durante los 90 días redirigieron el exceso de agua con eficiencia. La rotación escalonada permitió que no todos los cultivos estuvieran en la misma fase vulnerable. La mezcla orgánica mejoró la absorción del suelo. Las pérdidas existieron, pero fueron controladas. La diferencia no fue suerte, fue estructura. Mientras en la casa principal comenzaban a calcular daños con expresión tensa, ella ya estaba en el campo revisando puntos críticos. No gritaba órdenes. Ajustaba procesos. Movilizaba equipos según protocolos que había previsto en escenarios teóricos. Uno de sus hermanos llegó corriendo hacia la zona norte. Necesitamos ayuda con el drenaje en el sector central, dijo con urgencia. Ella no respondió con ironía. No recordó discusiones pasadas. Solo preguntó detalles técnicos. En menos de una hora, redirigieron parte del sistema de drenaje hacia el área afectada, utilizando una extensión provisional diseñada originalmente como experimento. Funcionó lo suficiente para evitar un daño mayor. Esa fue la primera vez que la finca principal dependió directamente de su modelo para evitar pérdidas masivas. Pensaron que la habían dejado fuera porque no era necesaria. Ahora entendían que la estabilidad real no era visible en tiempos normales. Se revela en la crisis. Día 2 después de la tormenta. Los daños regionales comenzaron a cuantificarse oficialmente. Varias fincas cercanas enfrentaban pérdidas superiores al 50%. La finca principal, gracias a la intervención combinada, redujo impacto considerablemente. La parcela norte, sorprendentemente, mantuvo un rendimiento aceptable. El inversionista que había retirado su oferta parcial envió un mensaje breve. El modelo norte es el único que mostró resiliencia real en esta región. No era elogio superficial. Era validación estructural. En la casa principal el ambiente cambió definitivamente. Ya no era discusión teórica sobre liderazgo. Era reconocimiento práctico. El mayor la buscó al atardecer. Si no hubieras implementado ese sistema, estaríamos en números rojos graves. Ella sostuvo su mirada sin dramatismo. Papá sabía que esta tierra no era el problema. El problema era cómo la trabajábamos. No hubo réplica. Esa noche, por primera vez desde la lectura del testamento, la conversación familiar no giró en torno a porcentajes o autoridad. Giró en torno a adaptación. La crisis no solo demostró que su modelo era más eficiente. Demostró que la herencia real no era la tierra. Era la capacidad de anticipar. Pensaron que la habían dejado fuera del testamento. Pero el testamento fue diseñado para revelar quién estaba preparado cuando el entorno dejara de ser estable. Y ese momento llegó. Sin embargo, la crisis aún no había terminado. El mercado regional, afectado por la tormenta, comenzaría a enfrentar escasez en las próximas semanas. Los precios fluctuarían. Las decisiones estratégicas que tomaran ahora definirían no solo su estabilidad interna, sino su posicionamiento externo. Y liderar en escasez es diferente a liderar en abundancia. La prueba final aún estaba por comenzar. La tormenta dejó algo más que campos mojados. Dejó un mercado desorganizado. En menos de una semana los distribuidores regionales comenzaron a llamar con urgencia. Muchas fincas no podrían cumplir contratos completos. La oferta disminuiría y los precios subirían inevitablemente. Era el momento clásico donde muchos aprovechan la escasez para maximizar ganancias inmediatas. Sus hermanos vieron la oportunidad con claridad financiera. «Podemos duplicar precios», dijo el menor mientras revisaban proyecciones. «El mercado lo soportará». El mayor asintió con cautela. «Es el momento de recuperar lo que perdimos». Ella no respondió de inmediato. Observó los números. Sí, el margen podría aumentar considerablemente durante 2 o 3 ciclos. Sí, la finca podría capitalizar la situación. Pero su padre nunca construyó pensando solo en ciclos cortos. Pensaron que la habían dejado fuera del testamento. Pero su padre no la entrenó para ganar rápido.
La entrenó para sostener. Si subimos precios agresivamente, dijo finalmente, perderemos confianza a largo plazo. Cuando el mercado se estabilice, buscarán proveedores más estables. El menor frunció el ceño. No podemos pensar solo en reputación cuando hay dinero en juego. Ella lo miró con firmeza tranquila. Precisamente porque hay dinero en juego debemos pensar en reputación. La discusión fue intensa pero técnica. No había gritos. Había tensión real. Propuso una estrategia distinta: mantener precios estables para clientes históricos, aumentar producción controladamente usando el modelo norte, y asegurar contratos a mediano plazo mientras otros proveedores luchaban por recuperarse. Era menos espectacular, pero más inteligente. El mayor dudó. ¿Y si estamos dejando pasar la oportunidad? Ella respondió sin titubeo. La oportunidad no es aprovechar el caos. Es convertirnos en referencia cuando otros fallan. La decisión se votó esa misma noche. Por primera vez desde la lectura del testamento, la mayoría apoyó su propuesta. No por emoción. Por evidencia. Las semanas siguientes confirmaron el acierto. Mientras otras fincas subían precios drásticamente y enfrentaban cancelaciones posteriores, la suya aseguró contratos estables a 6 y 12 meses. Los distribuidores valoraron la previsibilidad más que la ganancia inmediata. El inversionista externo volvió a comunicarse. Esta vez no para comprar. Para asociarse bajo condiciones favorables para ellos. Queremos que el modelo norte sea el eje de expansión regional, decía el mensaje. La parcela descartada se convirtió en estándar. El equilibrio interno también cambió. Sus hermanos comenzaron a delegar decisiones estratégicas bajo su coordinación técnica. No era rendición simbólica. Era reconocimiento práctico. Una tarde, mientras revisaban cifras consolidadas después de la crisis, el mayor habló con voz más serena que nunca. Papá sabía que esto iba a pasar, ¿no? Ella respiró profundo. Papá sabía que el entorno siempre cambia. Lo que no cambia es la necesidad de visión. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue comprensión. Pensaron que la habían sacado del testamento para simplificar la herencia. Pero el testamento fue diseñado para seleccionar liderazgo bajo presión. Y ahora el liderazgo ya no estaba en discusión. Sin embargo, aún quedaba una última decisión pendiente. El mercado regional estaba debilitado. Varias fincas vecinas enfrentaban riesgo de quiebra. Podían expandirse comprando terrenos a bajo costo y crecer agresivamente. O podían proponer un modelo cooperativo donde integraran a pequeños productores bajo estándares comunes, fortaleciendo toda la región. Era la última prueba. No de capacidad técnica. De visión humana. Y lo que decía ahora definirá si esta historia es solo de éxito o de legado. La propuesta de expansión agresiva estaba sobre la mesa. Comprar tierras debilitadas a bajo costo era una jugada clásica después de una crisis regional. Varias fincas vecinas enfrentaban pérdidas severas y algunos propietarios ya estaban considerando vender antes de endeudarse aún más. Desde un punto de vista puramente financiero, era el momento perfecto para crecer rápido. Sus hermanos veían la oportunidad con claridad matemática. Si adquirimos al menos 2 parcelas adicionales, podríamos triplicar capacidad en 5 años, dijo el menor señalando proyecciones. El mayor asentía, más reflexivo que antes. Es la lógica del mercado. Cuando otros retroceden, avanzas. Ella escuchaba en silencio. No estaba en contra del crecimiento. Pero entendía que había 2 formas de hacerlo. Podían expandirse absorbiendo debilidad ajena. O podían fortalecer el entorno completo y convertirse en eje regional. La diferencia parecía sutil. No lo era. Pensaron que la habían sacado del testamento porque no encajaba en la estructura tradicional. Pero el testamento no fue escrito para perpetuar tradición. Fue escrito para romperla. Esa noche volvió al granero sola, como en el inicio. No necesitaba revisar números. Necesitaba revisar intención. La nota final de su padre seguía guardada en el cajón. La leyó una vez más.
La finca no debe dividirse por orgullo, sino integrarse por capacidad. No hablaba solo de su familia. Hablaba de visión. Al día siguiente convocó a reunión. No solo con sus hermanos. También con representantes de 2 fincas vecinas que enfrentaban dificultades. La propuesta no fue compra. Fue alianza. Integración técnica bajo estándares comunes, acceso a su sistema de drenaje y rotación, asesoramiento estructural a cambio de participación proporcional en resultados futuros. No sería absorción. Sería red de resiliencia. Uno de los vecinos preguntó con desconfianza. ¿Por qué no simplemente comprar nuestras tierras ahora que están debilitadas? Ella respondió sin rodeos. Porque un entorno fuerte es más estable que un crecimiento solitario. La frase cambió la energía de la reunión. Sus hermanos la miraron con sorpresa contenida. El modelo cooperativo implicaba menor expansión inmediata, pero mayor estabilidad regional a largo plazo. Reducía riesgo sistémico. Aumentaba influencia estructural sin necesidad de dominio absoluto. No era jugada impulsiva. Era estrategia profunda. Después de horas de discusión técnica, lograron un acuerdo preliminar. La finca que nació de una exclusión se convertía ahora en eje de cooperación regional. Esa noche el mayor se acercó a ella con honestidad que nunca antes mostró. Si hubieras reaccionado con orgullo el día del testamento, nada de esto estaría pasando. Ella lo miró sin reproche. Papá no escribió el testamento para dividirnos. Lo escribió para ver quién estaba dispuesto a ver más allá. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No había tensión. Había respeto. Pensaron que la habían dejado fuera. Pero en realidad la dejaron frente a la única parte que exigía liderazgo real. Y ahora ese liderazgo no solo salvó la finca. Estaba salvando la región. Sin embargo, aún faltaba un último cierre. No externo. Interno. Porque el verdadero legado no se mide en hectáreas ni en contratos. Se mide en cómo eliges recordar el día en que creíste haberlo perdido todo. Y eso lo veremos en la última parte. Meses después de la tormenta y de la integración regional, la finca ya no era la misma. No solo por el tamaño, ni por los contratos asegurados, ni por el modelo cooperativo que empezaba a atraer atención de otras regiones. Era distinta porque había cambiado la forma de tomar decisiones. Ya no se discutía desde el orgullo. Se discutía desde los datos. Ya no se actuaba por impulso. Se actuaba por previsión. La parcela norte, la misma que todos quisieron vender, se convirtió en el centro de innovación. La extensión colindante duplicó capacidad productiva y permitió experimentar con cultivos resistentes a cambios climáticos más extremos. Los vecinos que aceptaron la alianza comenzaron a recuperarse más rápido que otras fincas independientes. El modelo no solo funcionó. Se consolidó. Una tarde, cuando el ritmo de trabajo era estable y el mercado había recuperado equilibrio, ella volvió a la casa principal. No por obligación. Por memoria. La sala donde se leyó el testamento estaba igual. La misma mesa. Las mismas sillas. El mismo espacio donde todos la miraron creyendo que había quedado fuera. Se sentó en el mismo lugar que ocupó ese día. Y sonrió. No con superioridad. Con claridad. Pensaron que la habían sacado del testamento. Pero en realidad la dejaron fuera de lo cómodo. Y lo cómodo nunca forma líderes. Su padre no la excluyó. La expuso. La colocó frente a la única parte de la finca que exigía visión real, paciencia y carácter. Si hubiera recibido un porcentaje directo de la propiedad principal, probablemente habría entrado en la misma dinámica de decisiones compartidas, discusiones tradicionales y crecimiento limitado por consenso emocional. La exclusión fue libertad disfrazada. El día del testamento no fue una pérdida. Fue una puerta. Y la mayoría, cuando una puerta se cierra, se queda golpeándola. Ella eligió caminar hacia otra. El mayor entró en la sala y se detuvo al verla allí. Nunca te pedimos disculpas por ese día, dijo sin rodeos. Ella levantó la mirada. No necesitaba disculpas. Necesitaba tiempo.
Esa fue la verdad más honesta de toda la historia. Si ese día la hubieran consolado, tal vez habría sentido que fue injusto. Si la hubieran incluido por compasión, tal vez habría dudado de su propia capacidad. Pero la dejaron sola. Y en esa soledad encontró claridad. El menor se unió a la conversación. Papá sabía exactamente lo que hacía, ¿verdad? Ella sintió. Papá sabía que el liderazgo no se entrega. Se revela. No hubo lágrimas. No hubo abrazos dramáticos. Hubo comprensión. La finca ahora operaba bajo un modelo que ninguno de ellos habría imaginado antes. Y todo comenzó con una frase que parecía sentencia: no le será asignada participación directa. Lo que parecía exclusión fue selección. Lo que parecía pérdida fue prueba. Lo que parecía final fue inicio. Esa noche salió al límite norte, donde todo empezó realmente. El suelo estaba firme, las líneas de cultivo ordenadas, el sistema de drenaje funcionando con precisión. Miró el horizonte y recordó el primer día después de la lectura del testamento, cuando muchos habrían esperado que reaccionara con rabia o abandono. Si ese día hubiera decidido irse. Si hubiera elegido resentimiento. Si hubiera intentado pelear por lo visible en lugar de trabajar lo descartado. Nada de esto existiría. Pensaron que la habían sacado del testamento. Pero sin saberlo, activaron el plan de su padre. Y el plan nunca fue dividir la herencia. Fue revelar quién estaba dispuesto a ver lo que otros ignoraban. La verdadera herencia no fue tierra. Fue visión. Ahora te pregunto algo. Si mañana te dejaran fuera de algo que creías que era tuyo, ¿te quedarías intentando recuperar lo que te quitaron? ¿O mirarías hacia lo que nadie más está viendo? A veces la oportunidad más grande no está en lo que todos quieren. Está en lo que todos descartan. Y ahí es donde empieza el liderazgo. Te leo.